Mi hijo me dijo, no hay lugar para ti, y me reí cuando el recepcionista gritó, su suite está lista. Siempre creí que un cumpleaños en familia era uno de esos momentos raros en los que todos se reúnen con el corazón ligero. Imaginaba risas alrededor de la mesa, niños corriendo y mi hijo abrazándome, agradeciendo todo lo que hice por él. Pero cuando finalmente llegó el día, mi propio hijo me dijo que no había lugar para mí. Como si yo fuera un estorbo. Como si mi amor ya no tuviera espacio en su vida. Y si piensas que esta historia termina en tristeza, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, nadie jamás podría haberlo imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro total, y te va a estremecer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta. Mi nombre es Marta Benítez, tengo 67 años, y durante más de 30 años fui cuidadora, costurera y abuela a tiempo completo. Pensé que el amor era suficiente. Pero ese día, descubrí que la dignidad también es un regalo que una puede darse. No sé si alguna vez te ha pasado que preparas algo con tanto cariño que casi puedes oler la sonrisa de quien lo va a recibir. Yo sentía eso mientras amasaba la harina con mis manos cansadas pero felices, porque sabía que a Daniela le encantaban mis empanadas de cajeta, y que mis nietos no podían resistirse a las de pollo con pasas. Les puse su toquecito de ajonjolí arriba, como siempre lo hacía en los cumpleaños, aunque nadie me lo hubiera pedido. Lo hice porque quería estar presente, no solo físicamente, sino con lo que me sale mejor, cuidar con detalles, cuidar con sabor, y cuidar con amor. Nunca pensé que ese amor se iba a quedar sin destinatario. La noche antes de salir al hotel, me aseguré de tener todo empacado, mis sandalias cómodas, una blusa limpia, el collar de perlitas que Iván me regaló un día de las madres cuando tenía apenas 20 años. Dormí poquito, no por nervios, sino por emoción. Ya me imaginaba a los niños corriendo hacia mí, pidiéndome que los cargara, aunque ya estaban grandecitos. Imaginaba a Daniela dándome un beso en la mejilla, agradeciendo las empanadas, y a Iván sonriéndome con esa cara de hijo orgulloso. Pero eso no pasó. Cuando llegué al hotel, con mi maletita roja rodando a mi lado y el corazón brincando como una niña en recreo, lo primero que vi fue a Iván hablando con los recepcionistas. Su cara se transformó al verme. No fue alegría. Fue incomodidad. Como si no supiera qué hacer conmigo. Ni siquiera me saludó con abrazo. Me dijo un hola, mamá sin alma, sin abrazo, sin ojos. Y antes de que yo pudiera sacar el refractario con las empanadas, soltó la frase que todavía me retumba: mamá, no hay lugar para ti. Me quedé helada. Quise pensar que era una broma, algo de mal gusto, una confusión de habitaciones. Pero no. Iván tenía esa mirada terca que solo usa cuando está decidido a herirme sin mancharse las manos. Es que ya están todas las habitaciones llenas. Mamá. Esto era solo para la familia directa. Así me lo dijo. Así. La familia directa. Como si yo fuera un adorno viejo que ya no pega con la sala nueva. Como si criara a su hijo, limpiar los vómitos de Daniela en su segundo embarazo y coserle sus camisas no me hubiera hecho parte de nada. Quise decirle tantas cosas. Quise gritarle que no me había costado nada venir, que no esperaba cama, ni lujos, que podía dormir en una sillita junto a la alberca si era necesario. Pero algo me detuvo. Algo más fuerte que mi humillación. No sé cómo explicarlo, pero en lugar de llorar, sonreí. No fue una sonrisa de alegría. Fue de esas sonrisas que una mujer hace cuando por fin se le cae la venda de los ojos. Cuando entiende, sin que nadie se lo diga, que su lugar ya no está donde solía estar. Él pensó que me rendí. Yo solo lo miré con una calma que ni yo sabía que tenía. Guardé las empanadas otra vez en la bolsa térmica, y bajé la mirada como quien acepta lo inaceptable. No por debilidad, sino porque estaba empezando a entender que ese día, sin querer, me estaban regalando algo que valía más que una habitación: la verdad. La verdad cruda. La que nadie te dice, pero que cuando llega, te deja más liviana que una maleta vacía. Me alejé unos pasos, lo suficiente para dejar que él creyera que me iba. Pero no me fui. Algo dentro de mí me decía que la historia aún no terminaba. Que el viaje no era solo de ellos. Y que, quizás, yo también tenía una reservación que nadie esperaba. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada,
con la bolsa térmica colgando del brazo y la maleta haciendo sombra en mis pies. No había banca donde sentarse ni voz que me dijera qué hacer. Pero tampoco sentí prisa. A veces, cuando algo dentro de ti se rompe, el tiempo se vuelve un eco. Un zumbido. Ves a la gente moverse, ir y venir, reír. Y tú, simplemente, dejas de pertenecer a esa coreografía. Como si te hubieran bajado del escenario sin previo aviso. Aún así, me quedé. Porque uno no se va corriendo de donde ha puesto tanto corazón. No tan fácil. Iván volvió a girarse para hablar con la recepcionista, dándome la espalda como si yo fuera una señora cualquiera que se había equivocado de hotel. No me dolió tanto su rechazo como su indiferencia. Esa capacidad suya de ignorarme con una frialdad que nunca le conocí. Yo que lo arropé con toallas calientes cuando se orinaba en la cama. Yo que le inventé canciones cuando no quería ir a la primaria. ¿De verdad era tan fácil para él fingir que yo no estaba? ¿Que nunca estuve? Miré alrededor buscando ojos familiares. Vi a la mamá de Daniela acomodándose la blusa con un gesto nervioso. A uno de los primos de Iván contando chistes junto a la recepción. Nadie se acercó. Nadie preguntó. Todos sabían que yo no debía estar ahí. Y eso fue lo que más me dolió. Que ninguno de ellos se atreviera a decir oye, y Marta. Esas ausencias silenciosas duelen como bofetadas con guante blanco. Como si mi existencia fuera una incomodidad que les da pena mencionar. Entonces, en un impulso que no planeé, empujé mi maletita hacia una esquinita del lobby. No me fui. No dije nada. Solo me senté al borde de un macetero de mármol y respiré. Respiré como quien intenta recuperar las piezas rotas de su dignidad. Me arreglé el cabello. Me revisé la falda. Me acomodé los zapatos. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque merezco estar bien, aunque el mundo me dé la espalda. Y si alguien iba a verme sufrir, que al menos me viera de pie. En mi cabeza empezaron a desfilar escenas como una película vieja. Yo cuidando a los niños mientras ellos se iban de viaje, yo pagando un Uber a las 3 de la mañana porque Daniela tenía contracciones, yo bordando manteles para su nueva casa cuando se mudaron. Tantas veces en las que puse mi vida en pausa para que ellos avanzaran. ¿Y ahora? Ni siquiera cabía en su auto, ni en su mesa, ni en sus planes. Pero, curiosamente, sí cabían mis favores. Mis bordados estaban por todas partes en sus fotos de Instagram. Un niño pequeño se me acercó mientras yo estaba ahí sentada. No era mi nieto, pero me vio y me dijo, ¿estás esperando a alguien? Le sonreí y le dije tal vez a mí misma. No entendió. Pero yo sí. Yo me estaba esperando a mí. A esa Marta que se había escondido debajo de todas las versiones que la familia necesitaba que fuera. La que se olvidó de que también tiene derecho a estar donde quiere estar. A vivir lo que merece. Volví a mirar a Iván, que ahora reía con uno de sus tíos. No había culpa en su cara. Ni duda. Lo que me hizo pensar, ¿será que él siempre fue así y yo nunca lo quise ver? ¿O será que uno se vuelve invisible con los años, como los muebles viejos que siguen ahí, pero ya nadie nota? No sé. Solo sé que en ese momento, no me dolió quedarme fuera de su fiesta. Me dolió que él creyera que yo iba a irme sin decir nada. Sin dejar huella. Que me iba a rendir tan fácil. Y justo cuando empecé a preguntarme si debía llamar un taxi y regresar a casa, algo cambió. No afuera. Dentro de mí. Una sensación tibia, como cuando alguien te toca el hombro y te dice no te vayas todavía. No fue nadie, claro, pero sentí que algo estaba por pasar. Y que, quizá, no era yo la que estaba fuera de lugar. Fue hace como 2 meses. Una mañana tranquila, de esas que se sienten largas aunque apenas son las 10. Yo había puesto mi mesa de bordados en la feria artesanal de San Sebastián del Oeste. Llevaba mis manteles de flores, unos caminos de mesa con guías de espigas doradas, y unos cojincitos para bebé que tejí con hilo suave, casi como nubes. Me gustaba estar ahí. Aunque no vendiera mucho, el simple hecho de que alguien tocara mi trabajo con respeto ya me hacía sentir acompañada. Ese día, mientras organizaba los precios en unas etiquetas recicladas, llegó un señor de sombrero claro y ojos atentos. Me miró directo, pero sin apurar. Como si yo también fuera parte de la artesanía. ¿Usted hizo todo esto?, me preguntó. Asentí. Él sonrió y acarició uno de los manteles como quien toca la memoria. ¡Qué paciencia! ¡Y qué belleza!
Lo vi sacar su cartera y comprar 2 caminos de mesa y 3 fundas de almohada sin regatear. No preguntó precios, solo me dijo: esto merece ser pagado con dignidad. Me reí bajito y le agradecí, porque ya no estoy acostumbrada a que la gente valore lo invisible. Nos pusimos a platicar. De telares, de hilos, de recetas. Su voz era pausada y su manera de mirar, limpia. Dijo que se llamaba Camilo. Don Camilo. No sé por qué, pero me sentí en confianza. Había algo en él que no era típico. No tenía prisa, ni celular en la mano, ni esa energía ansiosa que la mayoría carga encima. Me preguntó si yo hacía esos diseños por encargo. Le dije que sí, aunque casi nadie encarga ya. Me contestó con una frase que me marcó: a veces el alma también necesita ropa limpia. Lo miré, sorprendida. Y ahí entendí que no era solo un cliente. Era alguien que, como yo, veía el valor de lo pequeño. Me invitó a un café en un puesto cercano. Me preguntó por mi familia, y le conté un poco de Iván, de mis nietos, de que me había dedicado a ellos tanto tiempo que casi me olvidé de mí. No me miró con lástima, ni con admiración, solo con comprensión. Esa clase de mirada que no juzga, que solo escucha. Como si yo tuviera permiso de ser quien era, sin tener que explicarlo todo. Hablamos 1 hora. O más. No sé. Perdí la noción del reloj. Y cuando se despidió, me pidió mi número. No para molestarla, me dijo, sino porque su compañía me pareció medicina. Volvió a aparecer una semana después, con un termo de café de olla y una caja con galletitas de nuez. Me trajo también una foto, uno de mis manteles sobre una mesa elegante, con velas y flores. Me dijo que lo había puesto en una de las habitaciones de su hotel. No me lo podía creer. Usted no lo sabe, doña Marta, pero va a cambiar mi vida. Eso me dijo. Y se fue. Como quien lanza una promesa al aire y deja que el viento decida cuándo cumplirla. Ese día, regresé a casa sintiéndome distinta. Como si algo en mí se hubiera sacudido después de mucho tiempo dormido. No supe si era ilusión, esperanza, ternura, o todo eso junto. Solo sé que don Camilo apareció en mi vida como un hilo nuevo en mi telar. Uno que no pedí, pero que mi alma necesitaba. Fue una mañana de miércoles, creo. Estaba tendiendo unas sábanas en el patio cuando sonó el teléfono. Lo tenía en el bolsillo del delantal, junto al paquetito de agujas. Al principio no reconocí el número, y por un instante pensé en no contestar. Pero algo dentro de mí me dijo que lo hiciera. «Doña Marta», dijo una voz que no oía desde hacía semanas. Era don Camilo. Su voz seguía igual, pausada, cálida, con ese eco de hombre que no corre por la vida. Me saludó como si no hubiera pasado ni un día. Me preguntó cómo estaban mis nietos, cómo seguía yo de la espalda. Me hizo sentir recordada. Después de unos minutos de charla amable, su tono cambió un poquito. No mucho, pero lo suficiente como para que yo supiera que estaba por decirme algo serio. Me enteré, me dijo, que su hijo y su familia vendrán a mi hotel este fin de semana. Lo supe porque su nuera hizo una reservación grande para una celebración privada. Yo me quedé en silencio. No sabía si él me lo decía como chisme, como advertencia, o como invitación. Y pensé que quizá usted también querría estar presente. No con ellos, con nosotros, como mi invitada. Por un momento, no supe qué contestar. No porque no quisiera ir, sino porque no podía creer que alguien pensara en mí de esa manera. Como alguien digna de una invitación, de una atención especial. Me explicó que había preparado una habitación para mí. No cualquiera. La mejor del hotel. Una suite que nadie más ocuparía ese fin de semana. No es por lástima, me dijo. Es por respeto. Porque su presencia cambia el aire de los lugares. Y yo quiero que esté ahí. Me apoyé contra la pared. Sentí que las piernas se me aflojaban un poco. No por emoción, sino por algo más profundo. Validación, tal vez. Don Camilo no sabía lo que estaba pasando entre mi hijo y yo. No sabía que yo no había sido invitada a ese viaje. Ni que había empacado mi maleta sola, sin tener confirmación de nada. Y, sin embargo, ahí estaba él, tendiéndome una mano. Un gesto tan sencillo y tan revolucionario a la vez.
Porque a veces uno no necesita palabras bonitas. Solo un lugar donde sí lo esperen. Acepté su invitación con voz baja, casi como si tuviera miedo de decirlo muy fuerte y que todo se desvaneciera. Él me dio detalles del transporte, del horario, de todo lo logístico. Pero yo apenas escuchaba. En mi mente, había una sola cosa clara: esta vez no iba a llegar de sorpresa. Esta vez, yo iba a ser esperada. Por alguien que, sin ser de mi sangre, me veía con los ojos que mi propio hijo ya no usaba conmigo. Colgué el teléfono y me quedé mirando mis manos. Las mismas que bordaron cientos de piezas para los demás. Las mismas que alzaron hijos, nietos y bandejas calientes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que esas manos también merecían descanso. Merecían ternura. Y no de mí para otros, sino de otros para mí. Guardé el celular en el cajón, y esa noche dormí con una paz que no sabía que extrañaba tanto. Al día siguiente, volví a revisar mi maleta. Saqué algunas cosas y puse otras. Incluí un vestido que casi nunca uso, uno floreado, suavecito, que guardaba para una ocasión especial. Tal vez, sin darme cuenta, esa ocasión estaba por llegar. Tal vez, por fin, la vida me estaba regresando a mí misma. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar en tu propia familia? ¿Qué hiciste? Cuéntamelo en los comentarios. Llegué al hotel antes que todos. Me habían recogido con una camioneta blanca, elegante pero discreta, manejada por un joven muy educado que me abrió la puerta como si yo fuera alguien importante. En el trayecto no dije mucho. Iba viendo por la ventana cómo los árboles se movían al ritmo del viento, como si me estuvieran dando la bienvenida. No sabía exactamente qué esperar. Solo tenía claro que no era una visita cualquiera. Por primera vez en años, no iba a servir, ni a cuidar, ni a sostener. Iba a ser huésped. Palabra rara para mí. Al entrar al lobby, no hubo filas. No hubo papeles. Solo una mujer joven, con sonrisa honesta, que me saludó por mi nombre. Bienvenida, doña Marta. El dueño nos pidió que su experiencia fuera especial desde el primer minuto. Me dieron una pulsera distinta, color vino tinto, y me escoltaron por un pasillo de columnas altas y pisos brillantes. El lugar olía a madera nueva y gardenias. Pero hubo algo que me detuvo en seco. En una de las paredes del pasillo, justo frente a una fuente pequeña, vi un camino de mesa bordado con mis manos. Mi diseño. Mi hilo. Me acerqué. Lo toqué con la yema de los dedos, como si fuera una criatura dormida. Era uno de los manteles que le vendía don Camilo en la feria. Estaba enmarcado, colgado como una obra. Y no era el único. Mientras me llevaban hacia la habitación, noté más piezas mías. En los respaldos de las sillas, en los cojines del salón principal, incluso en los del spa. Mis flores, mis puntadas, mis colores. Era como si yo ya hubiera estado allí antes de llegar. La gerente me explicó, con tono casi cómplice, que don Camilo había decorado muchas habitaciones con mis trabajos. Que hablaba de mí como si fuera una artista. Nos dijo que sus manos tienen historia, me dijo. Y eso se nota en cada centímetro de tela. Yo no supe qué decir. No estoy acostumbrada a que me nombren de esa forma. Siempre fui la señora que ayuda, la abuela que cocina, la que borda cosas bonitas mientras espera que la familia la necesite otra vez. Pero ahí, en ese hotel, mis bordados no eran ayuda. Eran arte. Entramos a la habitación y casi se me salen las lágrimas. La cama era enorme, blanca, con un edredón suave como espuma. Las cortinas tenían detalles de mis girasoles. En la mesita de noche, un florero con dalias frescas y una tarjeta que decía, «Gracias por darle color a este lugar». Me senté en la orilla de la cama sin deshacer la colcha. Como si me diera pena arrugar algo tan perfecto. Pero no era pena. Era respeto. Porque ese cuarto no era solo un espacio, era un homenaje. Esa noche no bajé a cenar. Me quedé ahí, descalza, en silencio, respirando el aroma limpio, a nuevo. Me recosté mirando al techo, pensando en todas las veces que me sentí invisible dentro de mi propia casa. Y ahí estaba, en un lugar lleno de mi esencia, sin que nadie lo supiera. Como si el universo me estuviera diciendo en voz baja, «Ves, sí importas». No sabía cuánto tiempo tenía antes de que Iván y los demás llegaran. No sabía si me iban a ver.
si me iban a reconocer. Pero en ese momento, por primera vez, sentí que no necesitaba ser vista para existir, que mi valor ya estaba escrito en cada hilo, en cada puntada, y que, quizás, ser ignorada no era una pérdida, sino el inicio de algo más digno. A la mañana siguiente bajé al restaurante del hotel, no por hambre, sino por necesidad de mirar. Quería verlos. A Iván, a Daniela, a mis nietos. Saber si eran felices. Saber si, aunque me hubieran dejado fuera, al menos lo estaban disfrutando. Me senté en una mesa retirada, cerca de una columna alta, medio escondida entre plantas ornamentales. No tenía reservación, pero una mesera me reconoció por la pulsera especial y me trató con una dulzura que casi me quiebra. Me sirvió un cafecito con pan dulce y me dejó estar, sin preguntas. Desde ahí, los vi llegar. Venían todos juntos, en grupo. Daniela con su vestido amarillo, Iván cargando mochilas, los niños saltando como si el piso fuera lava. Parecían una postal. Bonitos. Perfectos. Y sin mí. Me dolió. Pero no de la forma que pensaba. No fue un dolor rabioso, ni celoso. Fue ese tipo de tristeza que uno siente cuando descubre que el lugar que tanto quiso, ya no le pertenece. O tal vez nunca le perteneció. Me los quedé viendo como quien mira una película extranjera sin subtítulos. Sabía que los amaba, pero no entendía nada. Los niños se sentaron en la mesa grande, decorada con globos. Uno de ellos, Luisito, el menor, pidió jugo de mango y se limpió la boquita con la servilleta sin que nadie se lo dijera. Me sorprendió. Yo le enseñé eso. Yo le enseñé a usar la servilleta, a no hablar con la boca llena, a agradecerle al mesero. Pero ahí estaba, como si yo nunca hubiera existido en su historia. Como si fuera un programa que ya terminó su temporada. Me incliné un poco para no llamar la atención, pero algo pasó. Luisito giró la cabeza. Me miró. Apenas un segundo. Y en ese segundo, sus ojitos se detuvieron. No sonrió. No gritó abuela. Solo me miró. Como si dudara si de verdad yo era yo. Como si su cabecita no supiera si acercarse o quedarse ahí. Y eligió quedarse. Dio media vuelta y siguió comiendo. No le dije nada. No lo llamé. No quise hacerlo cargar con lo que los adultos no saben resolver. Me tragué la lágrima como quien se traga una semilla. Pequeña, pero capaz de crecer si la riegas. Me pregunté si Daniela le habría dicho algo. Si le habrían dicho que no me esperara. Que no me buscara. Que esta vez, la abuela no venía. Y si fue así, ¿qué tan fácil es para un niño olvidar a quien lo arrulló tantas noches? ¿O será que solo se adaptan? ¿Que aprenden rápido a vivir sin uno, porque su mundo gira más rápido que el nuestro? Vi a Iván cortar una rebanada de pastel con su sonrisa bien puesta. Esa sonrisa pública, de foto. Me pregunté cuántas veces la usó conmigo por compromiso. Cuántas veces fingió agradecimiento cuando lo que sentía era fastidio. Y me dolió no saberlo. Me dolió dudar. Porque no hay dolor más filoso que el de una madre preguntándose si su hijo alguna vez la quiso de verdad, o si solo la necesitó. No me acerqué. No por orgullo, sino por dignidad. Porque entender tu lugar no siempre significa aceptar el desprecio, pero sí implica no mendigar afectos. Me terminé mi café, y cuando me levanté para irme, volví a mirar hacia la mesa familiar. Y aunque nadie me miraba ya, yo seguía ahí. Como un fantasma tibio. Como una ausencia que pesa, aunque nadie la nombre. Esa tarde no quise salir. El hotel estaba lleno de gente, familias tomando fotos, parejas caminando de la mano, niños chapoteando en la alberca. Me asomé por la cortina y vi a Daniela tomándose selfies con Iván frente a una fuente. Sonreían. Claro. Siempre sonríen en las fotos. Pero yo, desde el otro lado del vidrio, sentí un frío que no venía del clima. Era esa sensación rara de saber que algo que tú construiste ya no te reconoce como cimiento. Como si te hubieran borrado con una edición rápida. Cerré las cortinas y me quité los zapatos. Caminé descalza hasta la terraza de la suite. Ahí estaba, ese balcón alto con vista a las montañas, al lago sereno, y a un cielo que parecía recién pintado. Me senté en una silla tejida con hilos gruesos, y por fin, respiré. No esa respiración de rutina. No.
Respiré como quien se permite existir otra vez. Sentí el aire fresco golpearme las mejillas y por primera vez en días, el silencio no me dolió. Me hizo compañía. No prendí la televisión, ni el celular. No quería distracciones. Quería que esa noche me perteneciera. A mí. Sin explicaciones. Sin disculpas. Me preparé un té con miel que encontré junto a la cafetera y lo tomé lento, observando cómo se iban apagando las luces del día. Y mientras eso pasaba, algo dentro de mí se acomodaba. Como una maleta que al fin encuentra su rincón. No lloré. No lo necesitaba. Porque ya no era tristeza lo que sentía. Era claridad. Me recargué en el respaldo y dejé que la brisa me acariciara el cabello. Pensé en mi madre, en cómo ella también fue olvidada poco a poco. Pensé en cuántas mujeres, como nosotras, han sido piezas claves en las historias familiares, pero terminan como notas al pie, como fotos enmarcadas pero nunca vistas. Y me pregunté, ¿seremos las culpables por haber dado tanto sin pedir nada? ¿O será que el mundo solo sabe valorar lo que brilla, y no lo que sostiene? De pronto, algo sobre la cama llamó mi atención. Era un sobre blanco, elegante, con letras finas. Lo tomé con cuidado. Decía, para usted, doña Marta, con todo respeto. Lo abrí despacio, como quien abre un regalo que no esperaba. Dentro había una nota escrita a mano. De don Camilo. No decía mucho, pero cada palabra pesaba lo justo. Gracias por estar aquí. Este lugar tiene más alma desde que usted llegó. Me temblaron los dedos, no por emoción exagerada, sino por lo simple y profundo de ese gesto. Guardé la nota en mi bolso, como quien guarda un tesoro pequeño, y volví al balcón. El cielo ya estaba morado. Las primeras estrellas comenzaban a salir. Desde lejos se oía música. Seguramente la fiesta había comenzado. Brindis, luces, risas. Y yo, arriba, con mi té y mis pensamientos, no me sentía menos. Me sentía otra, más mía, más despierta. Porque cuando una mujer se reconcilia con su silencio, no hay fiesta ajena que la eclipse. Ya había anochecido cuando tocaron la puerta de la suite. No fue un golpeteo común, sino uno suave, casi ceremonial. Abrí con cautela y del otro lado estaba un hombre de chaqueta blanca y mandil negro. El chef. En persona. Joven, con barba recortada y ojos humildes. Doña Marta, me dijo, el señor Camilo pidió que esta cena fuera especial. ¿Me permite acompañarla esta noche? Yo no supe qué contestar. Solo asentí con una mezcla de sorpresa y pudor. Nadie me había preparado una cena así en toda mi vida. En la terraza, ya habían montado la mesa. Velas pequeñas, mantel beige, cubiertos de verdad, no de plástico como los que usábamos en los cumpleaños familiares para no lavar trastes. Todo era delicado, pero sin exagerar. Me senté despacio. El chef sirvió una sopa de flor de calabaza con hojuelas de chile y un toque de crema fresca. El aroma solo me hizo cerrar los ojos. ¿Le gusta?, me preguntó. Y yo respondí con algo más que un sí, con una mirada de gratitud que él pareció entender. Entre platillo y platillo, me hablaba del menú, de cómo habían elegido los ingredientes pensando en mí. Eso me conmovió más que cualquier sabor. Porque alguien se había tomado el tiempo de imaginarme feliz. No por compromiso, no por costumbre, sino por voluntad. El segundo plato fue un filete de pescado en salsa de Jamaica con guarnición de plátano macho. Nunca lo había probado. Lo comí lento, saboreando cada bocado como quien saborea la certeza de que todavía merece lo bueno. Desde la terraza se escuchaban risas lejanas. Claramente, la fiesta de mi hijo estaba en su punto. Música de mariachi, aplausos, brindis. Por un momento, me sentí una figurita olvidada. Pero duró poco. Porque cuando el chef regresó con el postre, una mousse de chocolate con sal de Colima, me miró con respeto, no con lástima. Me dijo, gracias por su presencia. Este hotel huele distinto desde que usted llegó. Y otra vez, me quedé sin palabras. El vino era suave. La música de fondo, instrumental. Yo miraba el horizonte, oscuro pero inmenso, y entendí algo que nunca me habían enseñado, que una también puede celebrar sin que nadie lo sepa.
Que hay cenas más honestas en una mesa para uno que en banquetes con familia ausente en alma. Ahí estaba yo. Sin brindis, sin globos, sin nietos colgando de mis brazos. Y aún así, llena. Completamente llena. Porque no había fingimiento, ni obligación, ni foto para redes. Solo yo, y el cariño que, por fin, me llegaba de vuelta. Y justo cuando el chef se despidió, se abrió la puerta de la terraza. Un ruido, leve. Me giré. Y ahí estaba. Una figura. No sabía si era parte del personal o alguien perdido. Pero no. Era alguien de mi familia. Alguien que, por error o curiosidad, había entrado a la suite. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Y yo, simplemente sonreí. Rombo naranja pequeño, ¿y tú? El éxito se mide por lo que tienes, o por cómo te valoran. ¿Tú qué opinas? Cuéntamelo aquí abajo. La mañana siguiente fue distinta. Algo en el aire del desayuno había cambiado. No lo supe de inmediato, pero lo sentí. Esa forma en que la gente baja el tono de voz, como si de pronto hubiera llegado alguien que no encaja del todo. Yo no estaba ahí, claro, pero las paredes del hotel cargan murmullos, y en los pasillos, el silencio tiene sus formas de hablar. Me enteré después, por una camarista, que alguien de la fiesta había entrado por error a la suite presidencial la noche anterior, y me había visto. No dijeron nombres. No hacía falta. Yo sabía que era alguien de mi familia. Y sabía que si alguien iba a preguntar, sería Daniela. No porque le importara demasiado, sino porque a ella no le gusta que haya algo que no controle. Lo supe cuando, al mediodía, apareció frente al lobby preguntando por el dueño. No gritó, no hizo escándalo. Daniela no es así. Es de las que sonríen mientras aprietan la mandíbula. De las que parecen amables, pero tienen el juicio listo en la lengua. Una recepcionista me contó que la llevaron al despacho de don Camilo, que preguntó por la señora de la suite presidencial. Y que, cuando escuchó mi nombre, se quedó callada por unos segundos. No se lo esperaba, porque en su mente, yo soy la mujer de las empanadas, la que espera en la cocina. No la que cena con chefs ni duerme en cuartos con vista al lago. Para ella, mi sitio está detrás. En silencio. Invisible. Don Camilo, según me dijeron, fue claro. Le dijo que yo era su invitada personal, que había decorado el hotel con mis bordados, que era una mujer valiosa. Y cuando Daniela, con ese tono dulce que usa para disimular desprecio, le preguntó si eso no iba a ser incómodo para los demás huéspedes, él respondió sin pestañear, es alguien que merece más respeto del que ha recibido. Así, directo, como un espadazo limpio. No supe si Daniela volvió al grupo con esa información. No supe si se lo contó a Iván. Pero algo se movió, porque ese día no me cruzaron ni una sola vez. Evitaron las áreas comunes donde yo podía estar. Cambiaron sus rutinas, como si yo fuera una sombra incómoda. Un reflejo que los obligaba a mirarse como realmente son. No lo sufrí. Al contrario, por primera vez en años, no era yo la que se escondía. Esa noche, volví a mi terraza con mi taza de té. Las luces del hotel titilaban como luciérnagas y el sonido de la música de fondo apenas rozaba mis oídos. Pensé en Daniela, en sus ojos cuando algo no le cuadra, en sus sonrisas que más bien parecen escudos. Y me pregunté qué la incomodaba más, mi presencia o su propia conciencia. Porque a veces, lo que molesta no es lo que el otro es, sino lo que nos recuerda que nosotros no somos. La luna estaba redonda y clara. Y aunque mi hijo no me había buscado, y mis nietos ya ni me miraban, yo no sentí tristeza. Sentí justicia. Silenciosa. Elegante. Como esa clase de verdad que no necesita gritarse para doler. Me enteré de que Iván supo de mi presencia ese mismo día, por la tarde. No porque me buscara, ni porque quisiera aclarar nada. Fue por comentarios. Por los susurros que se escapan cuando la gente empieza a notar lo inusual. Algunos empleados se referían a mí como la invitada especial del dueño, otros simplemente decían Doña Marta, con una mezcla de respeto y curiosidad. Y claro, en un lugar tan pequeño, eso no tarda en llegar a oídos de quien menos quiere escucharlo. Una camarista, sin saber quién era yo para él, soltó el comentario casual. La señora de los bordados, la de la suite grande, creo que es mamá de uno de los huéspedes.
Iván, según me dijeron, se quedó callado. Pero su rostro se transformó. No de culpa, sino de incomodidad. Como si el mundo lo estuviera desenmascarando sin su permiso. Me lo imaginé frunciendo el ceño, con esa postura tensa que adopta cuando siente que alguien cuestiona su versión de los hechos. Porque Iván, mi hijo, no tolera sentirse expuesto. No tardó en preguntar detalles. Quiso saber quién me había invitado, qué hacía yo ahí, si estaba sola, si pensaba quedarme todo el fin de semana. Pero no fue preocupación. Fue ego. Orgullo herido. Porque en su mente, yo era parte de su historia solo cuando él lo decidía. Y en esta ocasión, me había salido del guión. Me había presentado en su escenario, sin pedir permiso. Me dolió saber que no fue él quien se acercó a mí, sino que mandó a un primo como intermediario. Dice Iván que si necesitas algo, le avises, me dijo el muchacho, sin mirarme a los ojos. Asentí con una media sonrisa, pero por dentro sentí ese sabor agrio del rechazo disfrazado de cortesía. Él no quería saber cómo estaba. Quería controlar lo que otros pudieran ver. Y sobre todo, lo que pudieran decir. Esa noche no bajé al comedor. No porque me escondiera, sino porque ya entendía el juego. Iván no iba a venir a pedirme perdón. No lo hace. Nunca lo hizo. Él pide perdón con silencios largos y favores repentinos. Con esos ¿cómo estás?, que suenan más a ya se te pasó. Y yo, ya no quería favores. Ni disculpas envueltas en formalidad. Quería verdad. Quería humanidad. Y eso, por ahora, él no tenía para darme. Desde mi balcón, vi cómo los meseros llevaban una torta de cumpleaños al salón principal. Escuché aplausos. Vi los flashes de las cámaras. Y entre todo ese ruido, me sentí más clara que nunca. No estaba ahí para ser parte de esa celebración. Estaba ahí para recordar que no todo lo que brilla tiene alma, y que no todo lo que calla está en paz. Esa noche, Iván decidió subir a hablar conmigo. No con ternura. No con humildad. Subió con ese aire de hijo exitoso que cree que puede explicarlo todo desde el deber. Lo escuché tocar la puerta. Respiré hondo. Y fui a abrir. Abrí la puerta sin prisa. No porque quisiera hacerlo esperar, sino porque cada segundo que pasaba me servía para prepararme. Para recordarme a mí misma que ya no era la Marta que pedía disculpas por respirar muy fuerte. Ahí estaba él. Iván. Mi hijo. Con una camiseta deportiva y sandalias, el cabello un poco alborotado y esa expresión entre molestia y vergüenza que tantas veces le vi en la adolescencia. Por un segundo, nos miramos sin decir nada. Como si ambos estuviéramos buscando la versión del otro que ya no existe. No intentó abrazarme. Ni siquiera se acercó mucho. Se quedó en el marco de la puerta como si el suelo de la suite lo quemara. Yo, por dentro, sentía un temblor leve, pero no era de miedo. Era de firmeza. Como si mis pies hubieran echado raíz en ese mármol frío. ¿Qué haces aquí, mamá?, fue lo primero que dijo. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Directo, como quien lanza una acusación. Le sostuve la mirada. Me invitaron, ¿y a ti? No lo dije con ironía. Lo dije con esa calma que viene después del abandono. Su ceja derecha se alzó, como siempre que algo lo desconcierta. ¿Quién te invitó? Su tono tenía más incredulidad que enojo. Le respondí con suavidad, pero sin bajarme del lugar que me había costado tanto recuperar. Don Camilo. El dueño. Le vendí unos bordados hace unos meses, y supongo que creyó que merecía estar aquí. Hubo un silencio. Como si esa explicación, tan simple, le costara trabajo procesarla. Como si no supiera en qué cajón mental colocarme ahora. Ya no era la abuela disponible. Era otra cosa. Esto es incómodo, mamá. No quiero que haya malos entendidos. Este fin de semana es para Daniela, para la familia. Lo interrumpí. No con rudeza, sino con dignidad. Y yo no soy familia, Iván. ¿En qué momento dejé de serlo? No respondió. Se le trabó la boca. Y entonces bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi chiquito. No por su cuerpo, por su alma. Como si de repente se diera cuenta de que había cruzado una línea de la que no se regresa fácil. Me hizo una propuesta. Tonta. Torpe.
Si quieres, puedes venir mañana a desayunar con nosotros. Un rato. Para que no se diga que no estuviste. Lo dijo como quien lanza una migaja esperando que el perro no ladre. Y ahí supe que no lo entendía. Que no tenía idea de lo que significaba para mí estar parada en esa puerta, con la frente en alto, sin aceptar las obras. Sonreí con tristeza. No por él. Por mí. Por la que fui antes. La que habría dicho que sí con tal de sentirse vista. Le agradecí la invitación, pero le dije que ya tenía otros planes. Que en la noche cenaría con el chef del hotel. Que al día siguiente, tal vez iría al spa. Lo miré directo. Le hablé como nunca antes. Como una mujer entera, no como una madre con miedo de perder el cariño de su hijo. No me fui de tu vida, Iván. Tú me corriste. Solo que ahora, ya no estoy esperando que me abras la puerta otra vez. Y ahí, en ese instante, entendí que no se trataba de una venganza. Se trataba de cerrar una herida. Iván no supo qué contestar. Me dijo que si necesitaba algo, lo buscara. Que lo que pasó en el lobby fue un malentendido. Pero ambos sabíamos que no lo fue. Que esa frase, "no hay lugar para ti", salió de un lugar muy real en su corazón. Un lugar que me había dejado fuera desde hacía tiempo, aunque yo no lo quisiera ver. Le dije que lo quería. Porque era cierto. Pero también le dije que me quiero a mí. Y eso, por fin, empezaba a pesar más. Lo vi alejarse por el pasillo. Con las manos en los bolsillos, los hombros tensos y el paso firme. No volteó. No se despidió. Pero algo en su espalda me habló. Me dijo que esto no había terminado. Que había más por venir. Tal vez no ese día. Tal vez no durante ese viaje. Pero la grieta estaba hecha. Y las grietas, o se cierran con verdad, o se ensanchan hasta romperlo todo. Volví a entrar a la suite. Cerré la puerta con suavidad y apoyé la frente en la madera. No lloré. Solo suspiré largo. Como quien termina una conversación que nunca había tenido el valor de empezar. Me quité los aretes, me desabroché los zapatos y me tiré sobre la cama sin deshacerla. Afuera, el pasillo estaba en silencio. Pero adentro de mí, algo se había reacomodado. Había un espejo en el pasillo del baño. Me paré frente a él. Me miré. No como antes, buscando defectos o años encima. Me miré como quien se reconoce. Y me dije en voz bajita, apenas un susurro, Marta Benítez. Estás viva. Y eso basta. Fue un mediodía cálido, de esos que no dan ganas de hacer nada más que respirar despacito. Yo había decidido quedarme en la habitación. No quería cruzarme con nadie. No por evitar incomodidades, sino porque sentía que mi cuerpo me pedía pausa. Como si cada músculo necesitara espacio para asimilar todo lo vivido. Me senté junto a la ventana, con un café suave entre las manos, y me puse a mirar las nubes. Siempre me ha gustado ver cómo cambian de forma. Siento que son como las mujeres, suaves, cambiantes, resistentes sin parecerlo. En algún momento tocaron la puerta. Me asomé por la mirilla. Era una joven del personal con una cajita en las manos. «Esto es para usted, doña Marta», me dijo con voz amable. La caja era de cartón firme, envuelta con una cinta verde esmeralda. Tenía mi nombre escrito a mano, con caligrafía redonda. La llevé a la mesa y la abrí con cuidado. Dentro, envuelto en papel mantequilla, había un álbum de fotos. De esos que ya nadie hace. De los que pesan. De los que guardan historia. Lo abrí con la yema de los dedos, como quien toca algo sagrado. La primera imagen era mía. Yo, en la feria, con el mandil de flores, sentada frente a mis bordados. Me tomaron esa foto sin que me diera cuenta. Estaba sonriendo. No por la cámara. Por mí. Esa sonrisa honesta, sin pose. Me temblaron las manos. La segunda imagen era de mis manos bordando. Un acercamiento precioso. Se veían las arrugas, las venas marcadas, pero también la precisión, la delicadeza. La memoria del hilo. Pasé las páginas. Había fotos de mis piezas decorando habitaciones, sillones, mesas. Incluso una donde aparecía don Camilo colocándole una de mis fundas a un cojín, con una expresión de respeto que casi me hizo llorar. Luego, vinieron otras,
Yo tomando café en la terraza, yo mirando al lago, yo con el chef riendo por algo que ya ni recuerdo. Ninguna de esas fotos fue posada. Ninguna fue planeada. Eran momentos reales, capturados con cariño. Y fue ahí, en esa página, que me di cuenta de algo brutal. Esas eran las fotos que no salieron. Las que nunca llegarán al Instagram de mi familia. Las que no forman parte del álbum digital del viaje perfecto de Iván y Daniela. Porque esas fotos cuentan otra historia. Una historia que ellos prefieren no ver. Porque incomoda. Porque contradice la narrativa de que yo ya no encajo. Y sin embargo, ahí estaba yo. Hermosa. Serena. Presente. Seguí pasando las páginas y cada imagen me llenaba un poquito más. Como si cada una dijera, sí existes. Sí vales. Y entonces llegué a la última hoja. Ahí, sola, en el centro, había una frase impresa con letras doradas. Decía, gracias por ser parte de lo que sí importa. Me tapé la boca con la mano. No porque fuera dramático, sino porque nadie me había dicho eso antes. No con esas palabras. No con ese peso. Era una frase sencilla, pero me atravesó el pecho. Pensé en todas las veces que puse mi energía en cuidar recuerdos de otros. En documentar cumpleaños, primeras palabras, festivales escolares. Siempre detrás de la cámara. Siempre fuera del cuadro. Como si yo fuera solo la que registra, no la que también merece ser registrada. Y ahora, al fin, alguien había decidido que mi vida también merecía un álbum. No como premio, sino como reconocimiento. Me recosté en la cama y abracé el álbum como si fuera una criatura frágil. Lo puse sobre mi pecho y cerré los ojos. Sentí que estaba abrazando mi historia. Una que nunca había escrito, pero que otros sí habían visto. Porque a veces no se trata de que todos te vean. Se trata de que al menos uno te mire bien. De verdad. Y ese uno puede cambiarlo todo. Pensé en Iván. En cómo su celular estaba lleno de selfies, de fotos con los niños, de platos de comida bonita. Pero ninguna conmigo. Ninguna donde yo estuviera completa. A lo mucho, una esquina de mi cara, una mano sirviendo pastel. Y me dolió. Porque te das cuenta que estuviste, pero que decidieron no guardarte. Que eligieron recordar solo lo que les convenía. Lo que lucía bien. Y tú te vuelves un borrador. Pero en ese álbum, yo estaba entera. No faltaba nada. Ni mi tristeza, ni mi alegría, ni mis arrugas, ni mis silencios. Todo estaba ahí. Visible. Nombrado. Y eso, para mí, valía más que cualquier brindis falso o sonrisa de compromiso. Era como una prueba de que lo que hice con amor, dejó rastro. Y eso basta. Volví a mirar por la ventana. Los globos del cumpleaños ya no flotaban tanto. Algunos estaban en el piso, arrugados. Pensé en lo rápido que se va el brillo de lo superficial. En lo distinto que es el tiempo cuando se mide con verdad. Porque las fotos de sus celulares se irán perdiendo entre miles. Pero este álbum vivirá conmigo. Me levanté, fui al closet y lo guardé dentro de mi maleta, entre mi ropa limpia y una bufanda que bordé hace años. Lo acomodé con cuidado, como quien protege un corazón. No por esconderlo, sino por darle el lugar que merece. Porque no todo lo que importa se muestra al mundo. A veces, lo que más pesa, es lo que se guarda en silencio. Rombo naranja pequeño, ¿y tú? ¿Qué es más doloroso, que te ignoren o que te recuerden solo cuando les conviene? Cuéntamelo aquí abajo. Esa noche no planeaba salir. Me había preparado un té de hierbabuena y pensaba quedarme en la terraza con mi libro y la luna, como los últimos días. Pero algo me movió. Tal vez fue esa inquietud sutil que se mete bajo la piel cuando el alma intuye que algo importante está por pasar. Me puse una blusa blanca que bordé hace años, con girasoles en el cuello. No porque quisiera impresionar a nadie, sino porque sentí que esa noche necesitaba recordar de que estoy hecha. Y estoy hecha de raíces, no de apariencias. Bajé sin avisar. Caminé despacio por el pasillo largo que lleva al salón principal. Desde lejos se escuchaban las risas, la música, los aplausos. Ya habían comenzado con los brindis. Me asomé desde la puerta entreabierta. Estaban todos ahí. Iván, Daniela, los niños, los suegros, los primos.
Luces cálidas, copas brillantes, todo en su lugar. Menos yo. Me quedé en la sombra, viendo desde la esquina, como quien escucha una historia que solía ser suya y ahora ya no le pertenece. Iván sostenía una copa de vino blanco. Su voz era clara, firme, esa voz que usa cuando quiere parecer más hombre de lo que realmente es. Quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche tan especial, por acompañarnos, por ser parte de nuestra historia. Todos aplaudieron. Daniela sonreía como si cada palabra fuera un regalo exclusivo para ella. Mis nietos se reían sin entender mucho. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Y sin embargo, algo faltaba. Esperaba, en el fondo, aunque no lo admitiera, que dijera mi nombre. No por vanidad. No por reconocimiento social. Sino por justicia. Por memoria. Pero no lo hizo. Ni una sola mención. Ni una palabra. Ni una mirada hacia la puerta donde yo estaba. Fue como si yo nunca hubiera existido. Como si todo lo que di, lo que bordé, lo que cociné, lo que limpié, se hubiera borrado con un clic. Sentí un hueco en el estómago. No de hambre. De ausencia. De esas ausencias que no se llenan con comida ni con ruido. Pero no me moví. Me quedé ahí. Firme. Como quien decide que esta vez no va a salirse sola. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Don Camilo entró por la puerta lateral. No llevaba traje, ni corbata, solo su presencia, esa que no necesita adornos para hacerse notar. Se acercó a Iván y le pidió el micrófono. El silencio fue inmediato. Todos se giraron. Algunos no lo conocían en persona, otros lo habían visto de lejos, pero ninguno sabía qué iba a decir. Camilo levantó su copa. Yo también quiero hacer un brindis esta noche, dijo. No por la fiesta, no por la decoración, sino por una persona que ha llenado este lugar de algo que no se compra. Los ojos de todos empezaron a buscar. El murmullo era evidente. Y yo, me quedé quieta. Quiero brindar por alguien que ha bordado con sus manos la historia silenciosa de muchas vidas, que ha estado presente en la forma más noble posible, sin exigir, sin figurar, sin esperar aplausos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me notaría en el cuello. Y entonces, con una claridad que partió el aire, dijo, brindo por Marta Benítez. Porque lo que ella ha dado, no se olvida. Se hizo un silencio que pesaba. Todos me buscaron. No sabían dónde estaba. No sabían que yo los miraba desde el fondo del salón. No avancé. No me acerqué. Solo levanté mi mirada, suave, segura. Iván bajó la copa. Daniela no sonreía. Nadie aplaudió de inmediato, como si necesitaran un segundo para digerir lo que acababan de escuchar. Pero luego, alguien lo hizo. Un primo. Luego otro. Y así, sin que yo lo buscara, hubo un aplauso. Para mí. Don Camilo me miró. Desde lejos. Con esa mirada que agradece, sin palabras. Y yo asentí. No como quien se enorgullece, sino como quien por fin recibe algo que merecía desde hace mucho tiempo. No era venganza. No era revancha. Era equilibrio. Era la verdad regresando a ocupar su lugar. Me giré lentamente. No quise quedarme al final del brindis. No porque me doliera, sino porque ya había escuchado lo que necesitaba. Ya no buscaba el reconocimiento de mi hijo. Lo que me dieron esa noche fue más profundo. Visibilidad. Validación. Un lugar sin pedirlo. Un lugar sin tener que mendigarlo. Regresé a mi suite en silencio. Con pasos suaves, como si no quisiera despertar algo que había quedado dormido dentro de mí. Al cerrar la puerta, me miré en el espejo. Seguía siendo la misma, pero distinta. Porque ya no tenía que explicarle a nadie quién soy. Ni por qué importo. No pasó ni una hora después del brindis, cuando los murmullos empezaron a colarse por las paredes del hotel como pequeñas corrientes de viento. A veces las palabras no hacen falta. Basta con las miradas largas, los suspiros no tan sutiles, las sonrisas que no se atreven a ser completas. Los invitados comenzaron a hablar. De mí. Al principio, con curiosidad, ¿quién es Marta Benítez? ¿Por qué el dueño brindó por ella? Es parte de la familia.
Luego, con admiración, dicen que sus bordados están por todo el hotel, la señora de la suite presidencial. Yo no estaba ahí para escucharlos. Pero los ecos siempre llegan. Y no hay nada más poderoso que una presencia inesperada en un lugar donde nadie la invitó, pero todos terminan reconociéndola. Me lo contó un camarero al traerme un té más tarde. Están hablando de usted, doña Marta. Dicen que usted es alguien importante, alguien que dejó huella sin que nadie lo notara a tiempo. No supe qué contestarle. Solo le sonreí. Porque hay cosas que no se dicen. Se sienten. Me quedé en la habitación, sentada junto a la ventana, observando el reflejo de las luces en el cristal. Pensé en cómo cambia todo cuando dejas de buscar que te validen los que te niegan, y te permite ser vista por quienes sí te quieren ver. Es otra clase de paz. Más discreta, pero más profunda. Escuché risas en el pasillo. Voces que decían mi nombre sin saber que yo estaba tan cerca. Una señora dijo que le gustaría conocerme. Otra que quería preguntarme por mis bordados. Me imaginé como una leyenda viva. Una historia caminante. Y entonces, alguien tocó a la puerta. No fue un empleado. No fue casual. Era ella. Daniela. Solita. Con la cara pálida y las manos nerviosas. No traía maquillaje ni sonrisa puesta. Solo el rostro real, ese que nunca me mostró completo. La dejé pasar. No dije nada. Caminó hasta la sala pequeña de la suite y se sentó. Yo hice lo mismo. Hubo un silencio largo, pero no incómodo. Era ese tipo de silencio que una sabe que no se rompe con frases automáticas. Vi lo del brindis, dijo al fin. Su voz no temblaba, pero se oía distinta. No era soberbia. Era vacía. Como si no supiera desde dónde hablar. No sabía que estabas aquí como invitada del dueño. Pensé que habías venido por tu cuenta. Yo no respondí. No necesitaba defenderme. Porque ya no era yo la que debía explicar nada. Me limité a mirarla, con una serenidad que no era ensayada. Era real. Ella bajó la vista. Me habló de sus dudas, de su incomodidad, de cómo se sentía observada después del brindis. Todos quieren saber más de ti. Y yo, me siento fuera de lugar. En mi propia celebración. Esa frase me cayó como un espejo. Porque así me había sentido yo durante años. Fuera de lugar en una familia que ayudé a sostener. Pero no se lo dije. No con palabras. Porque a veces, el silencio también puede ser espejo. Y el suyo empezó a agrietarse. Me pidió disculpas. No con la claridad que yo habría querido, pero con la honestidad que su orgullo le permitió. Me dijo que había sentido celos, que no entendía por qué don Camilo me valoraba tanto, que no imaginaba que yo tenía otra vida, otra presencia fuera de la cocina, de los pasteles, de los favores. Le costaba nombrarme sin usar diminutivos, sin verme desde la utilidad. Pero hizo el intento. Y eso, al menos, fue un paso. Te juro que no queríamos hacerte sentir mal. Iván, no supo cómo manejarlo. Pero te queremos, de verdad. La miré. Escuché cada palabra. No para juzgarla. Para entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y cuando terminó, cuando por fin levantó la vista para encontrar mis ojos, le dije algo simple. No necesito que me quieran. Necesito que me vean. Fue como un golpe suave. Como si por primera vez entendiera la raíz del dolor. No lloró. Yo tampoco. Pero algo en el aire se aflojó. Como si esa visita hubiera sido menos por cortesía y más por necesidad. Ella no vino a consolarme. Vino a enfrentar lo que le incomodaba de mí. Y al hacerlo, también enfrentó lo que se niega de sí misma. Porque no es fácil mirar a una mujer que entregó todo y aún así camina erguida. Que no tiene títulos, ni joyas, ni cargos, pero brilla con una dignidad que no se compra. La acompañé a la puerta. No nos abrazamos. No hubo promesas. Solo un intercambio de miradas limpias. Me dijo gracias en voz bajita. Yo asentí. Cerré la puerta despacio. Me recargué en ella. Y sentí que algo había terminado. O comenzado. No lo sé. Esa noche dormí poco. No porque estuviera triste. Al contrario. Sentía que algo se había movido dentro de mí,
como cuando encuentras una carta vieja en un cajón y de pronto todo lo que creías entender se vuelve más claro. Me quedé acostada mirando el techo, recordando cada palabra que Daniela me dijo, cada gesto, cada silencio. Y más que lo que dijo, me quedé con lo que no supo decir. Con esa torpeza emocional que tantas mujeres cargamos cuando no sabemos cómo pedir perdón sin sentir que perdemos algo. Me levanté al amanecer, hice café con las cápsulas de la cafetera pequeña de la suite y lo tomé sentada en el piso de la terraza. Me gusta el piso frío cuando el sol apenas empieza a calentar. Sentí que necesitaba ese contraste. Un poco de frío para equilibrar tanto fuego interior. Estaba en paz. Una paz rara, no la de los cuentos. La paz que llega cuando dejas de esperar algo que nunca va a llegar, y entiendes que mereces más de lo que pedías. Al mediodía, Iván apareció. Sin avisar. Tocó la puerta con 3 golpecitos, como cuando era niño y se metía a mi cuarto porque no podía dormir. Abrí sin decir nada. No traía cara de enojo, tampoco de culpa. Traía una cara nueva, que no le conocía. Una mezcla de hijo confundido y hombre en deuda. Me pidió hablar. Le hice un gesto para que pasara. Se sentó en la orilla del sillón, sin acomodarse del todo, como si no supiera cuánto tiempo se iba a quedar. Dijo mi nombre completo. Mamá, Marta Benítez. Y eso me sacudió más que cualquier disculpa. Porque nunca me nombra así. Nunca me nombra desde la persona. Siempre desde el rol. Y ese pequeño cambio fue un inicio. Me habló de cosas que no esperaba. Me dijo que había visto fotos mías en el hotel, que escuchó comentarios de los empleados, que se enteró del álbum. Y que no sabía que yo había impactado tanto a otras personas. Me preguntó por qué nunca se lo dije. Le respondí con voz serena, porque siempre estabas ocupado. Y porque me enseñaron que una madre no interrumpe. Lo dijo en voz baja. Yo creí que tú eras feliz así, callada, ayudando, y yo asentí. Sí, fui feliz. Pero no por quedarme callada. Fui feliz por todo lo que amé. Aunque muchas veces, no me amaron de vuelta con la misma conciencia. Él bajó la cabeza. No lloró. Pero se quedó callado. Me pidió perdón. Sin rodeos. No con excusas. No con adornos. Dijo, te fallé. No hay otra forma de decirlo. Y me miró como pocas veces lo había hecho. Con esos ojos de niño que pide que lo abracen después de haber roto algo importante. No lo abracé. Pero le puse una mano sobre la rodilla. No como consuelo. Como afirmación. Para que supiera que lo estaba escuchando de verdad. Hablamos de cosas que nunca habíamos tocado. De su infancia. De mis ausencias. De las veces que me sentí invisible. Y de las veces que él creyó que yo era indestructible. Me dijo que le dolía no haberme visto como persona. Que para él, yo era como el sol, siempre estaba ahí, pero nunca se preguntó cómo. Ni por qué. Y me soltó una frase que no sé si me dolió o me sanó. Creo que nunca te conocí, mamá. Nos quedamos en silencio. Largo. Pero esta vez, no era tenso. Era un silencio donde cabía todo. Me preguntó si podía hacer algo para reparar lo que había roto. Y le dije la verdad. No se repara lo que se deja romper por tanto tiempo. Pero sí se puede sembrar algo nuevo. Me miró como si esa frase se le hubiera quedado clavada. Como si apenas comenzara a entender que el amor no es automático. Que se cuida. Que se cultiva. Que también se pierde. Le hablé de don Camilo. De cómo me encontró sin buscarme. De cómo me vio sin conocerme. Iván se quedó escuchando. No se puso celoso. No se ofendió. Me dijo que le daba gusto que alguien me hubiera dado el lugar que él no supo darme. Y por primera vez en su vida, me dio las gracias. No por cocinar. No por cuidar. Sino por existir. Por haber estado, incluso cuando no me lo reconocieron. Nos despedimos sin planes, sin promesas. Me pidió que, cuando terminara el viaje, fuéramos a desayunar. Solos. Como antes. Yo le dije que lo pensaría. Y lo dije en serio. Porque ahora ya no digo sí por reflejo. Ahora pienso en mí. En lo que necesito. En lo que merezco. Lo vi salir de la suite, cerrar la puerta sin ruido. Y me quedé sentada en el sofá,
con las manos entrelazadas sobre las piernas. Miré alrededor. Esa habitación me había visto entera. Me había recogido en mis pedazos sin preguntar. Sentí una ternura por mí que nunca había sentido. Y me dije algo que sonó a promesa: nunca más me voy a abandonar para quedarme donde no me miran. El día amaneció con una luz dorada, de esas que no ciegan, pero iluminan. Me desperté antes que el reloj. No porque tuviera algo urgente, sino porque mi cuerpo ya sabía que era hora de partir. Me quedé acostada unos minutos, viendo cómo el sol entraba por las cortinas con suavidad. Me sentía distinta, más ligera, como si algo se hubiera liberado dentro de mí. Algo que no sabía que llevaba cargando hasta que lo solté. No era tristeza. Era más bien plenitud silenciosa. Me levanté sin prisa. Me lavé la cara con agua tibia, me peiné con calma, como quien se prepara para cerrar una historia con dignidad. Saqué la maleta del closet. La misma maleta roja con la que llegué, nerviosa, temerosa, sin saber si me iban a aceptar. Esta vez no la abrí con ansiedad. La abrí como quien desarma un altar, no porque pierda su valor, sino porque se llevó lo que necesitaba de él. Fui doblando cada prenda con respeto. No solo a la ropa, sino a todo lo que viví dentro de esas paredes. Guardé primero lo que me puse la primera noche. Luego los aretes del brindis. Luego la blusa con girasoles. Cada pieza tenía ahora una historia nueva. Y mientras doblaba, me di cuenta de que estaba empacando al revés. No de abajo hacia arriba, como siempre lo hago, sino desde lo vivido hacia lo esencial. Como si cada capa fuera un recuerdo que ya no pesa, sino que sostiene. Y eso era nuevo para mí. Tomé el álbum de fotos con ambas manos. Lo coloqué entre las prendas, envuelto en una rebeca suave, como quien guarda un tesoro. Lo que más me dolió de esa escena fue notar que ese álbum no iba a mostrárselo a Iván. Al menos no todavía. Porque aún no sabría qué hacer con esa versión mía. La versión que no necesita permiso, ni lugar asignado, ni aprobación. La versión que se eligió a sí misma. Fui al baño y revisé que no quedara nada. Cepillo, crema, pastillas para la presión. Todo en su sitio. Y al ver mi reflejo por última vez en ese espejo, me di un gusto que nunca me había dado. Me sonreí a mí misma. No con vanidad. Con gratitud. Por haberme sostenido. Por no haberme roto donde tantos esperaban que me quebrara. Porque cuando nadie apostaba por mí, yo aposté por mi paz. Y eso se nota en los ojos. Justo cuando estaba por cerrar la maleta, alguien tocó la puerta. Era un joven del hotel. Me saludó con respeto y me entregó una caja envuelta en papel opaco, sin adornos. El señor Camilo pidió que esto le llegara hoy, antes de su salida. Me quedé mirando el paquete unos segundos antes de abrirlo. No era pesado, pero sentí que tenía algo más grande que su tamaño. Lo desenvolví despacio, como quien no quiere apresurar lo inevitable. Dentro había un chal. Hermoso. Tejido a mano. Con hilos que claramente no eran de aquí. Olía a madera, a hogar, a cuidado. Y junto al chal, una nota pequeña, escrita con la letra firme de Camilo: gracias por recordarme que lo valioso no siempre es ruidoso. Aquí siempre tendrás lugar. Me llevé la mano al pecho. No lloré, pero algo se aflojó dentro. Algo que me hizo sentir abrazada, incluso sin brazos. Guardé el chal en la maleta y la cerré con ambas manos. Fuerte. Sin titubeos. Me quedé unos segundos mirando la habitación. El balcón. La cama. Todo. No como quien se despide de un hotel, sino como quien agradece a un santuario. Porque eso fue para mí, un lugar sagrado. Donde me encontré. Donde me nombraron. Donde por fin, fui. Bajé con la maleta rodando suave. Ningún tropiezo. Ningún peso. En la recepción me saludaron con calidez. Me ofrecieron agua. Me preguntaron si disfruté mi estancia. Respondí que sí. Pero por dentro supe que la palabra disfrutar se quedaba corta. Porque este viaje no fue una vacación. Fue un renacer. Un recobrarme. Mientras esperaba el transporte, vi a Iván salir del comedor con los niños. Me miró de lejos. Levantó la mano en señal de saludo. Yo le sonreí. No fue un adiós.
Fue un hasta luego, desde otro lugar. Daniela venía detrás, y por primera vez, no desvió la mirada. Me sostuvo los ojos. No con desafío, con reconocimiento. Y eso, aunque no lo digan, también es pedir perdón. Subí a la camioneta. Me acomodé en el asiento junto a la ventana. Y al arrancar, no miré hacia atrás. No porque no me importara, sino porque ya lo había visto todo. Ya lo había entendido. El camino de regreso fue silencioso. Pero dentro de mí había música. De esa que no suena, pero acompaña. Como un latido en paz. Pensé en mi casa. En mis plantas. En mi rincón para bordar. Pero también pensé en mí. En la mujer que soy ahora. En la que salió de casa buscando pertenecer. Y terminó volviendo a sí misma. Ya no espero invitaciones. Ahora me invito sola. A mi vida. A mi espacio. A mi alegría. Y si alguna vez alguien me vuelve a decir no hay lugar para ti, sonreiré, como aquella vez en el lobby. Porque ahora sé que el lugar no se pide. Se ocupa. ¿Y tú? Si pudieras decirle una última frase a quien te falló, ¿qué le dirías? Escríbelo aquí abajo. Llegué a casa cuando el sol ya estaba bajando. La calle tenía ese tono naranja que solo aparece al final del día, como si el mundo también supiera que algo está terminando. Abrí la puerta con mi llave de siempre. El chirrido fue el mismo de todos los días, pero esta vez no me molestó. Era mi sonido, mi entrada, mi señal de que este espacio, aunque chiquito, era mío. Cerré detrás de mí, dejé la maleta junto a la pared y me quité los zapatos. Pisé el piso frío de la sala como si lo conociera de nuevo. Fui directo a la cocina. Abrí la ventana, respiré hondo y puse agua a calentar. El olor del gas, el hervor del agua, el sonido de la taza sobre la mesa, todo era rutina. Pero se sentía distinto. Porque yo ya no era la misma que se fue. La que salió creyendo que no tenía lugar en la historia de su hijo. Ahora sabía que ese lugar existía, sí. Pero no estaba donde yo creía. No estaba en su mesa. Ni en su abrazo. Estaba en mí. Me senté con mi taza entre las manos. La luz del atardecer entraba oblicua, tocando apenas los bordes de los muebles. Y me vi ahí, como una postal que solo yo sabría interpretar. Pensé en todo lo que viví en esos días. En lo que dije. En lo que callé. En lo que decidí. Y lo más importante, en lo que ya no permití. Porque cuando una mujer se elige a sí misma, no hay regreso. Ya no se conforma. Ya no se doblega. Tomé el álbum que traje del hotel. Lo puse sobre la mesa como si fuera un libro sagrado. Lo abrí en la primera página, con la foto mía en la feria. Sonreí. Porque ahí estaba yo. Entera. Con las manos manchadas de hilo y los ojos llenos de mundo. Lo recorrí página por página. Cada imagen era una prueba. No de lo que había hecho por otros, sino de lo que era capaz de hacer por mí. De lo que valgo. De lo que soy. No sentí nostalgia. Sentí orgullo. No por vanidad, sino por haber resistido tanto sin perderme. Por haber dado tanto sin hacerme cenizas. Por haber caminado tantos años con las manos llenas de amor, incluso cuando nadie lo pedía. Incluso cuando lo despreciaban. Y ahí estaba yo. En mi casa. En mi cuerpo. En mi lugar. Fui al closet. Abrí el cajón donde guardo mis hilos. Escogí uno rojo oscuro. Intenso. Lo pasé por la aguja con la misma destreza de siempre. Pero esta vez, no para hacerle algo a nadie. No para regalarlo. Ni para decorar. Empecé a bordar una palabra en un pedazo de tela que guardaba para cuando tuviera tiempo. La palabra era aquí. Así. Simple. Porque por fin entendía que no necesito estar en la vida de alguien para tener sentido. Porque aquí, en mí, también hay lugar. Dejé que la tarde se apagara sin prender la luz. Me quedé bordando en penumbra. Y mientras lo hacía, pensé en Iván. En si estaría viendo las fotos de la fiesta. En si pensaría en mí al ver la suite vacía. No supe. Ni lo necesité. Porque ya no era su validación la que me daba valor. Era mi mirada. Mi espejo. Mi reflejo. No lloré. Pero sí suspiré largo.
de esos suspiros que no pesan, que liberan, que limpian. Porque no siempre se necesita llorar para sanar. A veces basta con aceptar. Y yo había aceptado todo. Lo que fui, lo que me dolió, lo que me faltó, y también lo que ahora soy. Lo que descubrí que puedo ser cuando dejo de esperarlo todo de los demás. Al día siguiente, desperté temprano. Me sentí liviana. Preparé pan con mantequilla y me senté en la mesa chica, frente a la ventana. Afuera, los pájaros hacían su escándalo matutino. Yo los escuchaba como quien escucha su propia historia contada por la naturaleza. Alguien me escribió por mensaje. Era don Camilo. Me decía que el hotel seguía oliendo a mí, que la gente preguntaba por mis bordados. Me invitó a volver, cuando yo quisiera. No contesté, no porque no quisiera ir, sino porque ahora, ya no corro hacia ningún lugar. Camino. Y elijo. Me fui a caminar por el barrio. Saludé a la señora del puesto de flores. Compré un ramito de margaritas para mí. Me senté en la banca del parque. Vi pasar la vida. Sin apuro. Sin deberes. Sin disfraces. Me sentí libre. Pero no esa libertad de película. Me sentí libre de mí. De mi autoexigencia. De mi sacrificio automático. De la culpa heredada. Y entendí que no hay libertad más profunda que esa. Al regresar a casa, abrí la maleta. Saqué el chal que me regaló Camilo. Lo puse sobre mi sillón favorito. Lo acomodé con cariño. Y pensé, este es mi altar. No necesita velas. Ni rezos. Basta con que yo esté. Con que me siente aquí cada día y me recuerde que valgo. Que no necesito permiso. Ni lugar asignado. Porque donde yo esté, ahí hay lugar. Me preparé otro café. Lo tomé lento. Sentada. Sin celular. Sin ruido. Y mientras bebía, repetí en voz baja la frase que se volvió mi mantra desde aquel día en el lobby. No hay lugar para mí, en tu familia. Pero en mi vida, sobran sillas. Y sonreí. Porque era verdad. Pensé en todas las mujeres que alguna vez fueron desplazadas, minimizadas, olvidadas. Pensé en cómo merecen esta paz. Esta certeza. Este silencio que no duele, que abraza. Y supe que, aunque mi historia no es única, puede ser un faro. Una voz. Un espejo para quien todavía está esperando que la inviten. Y si esa mujer eres tú, si estás leyendo esto, si alguna vez sentiste que no había lugar para ti, déjame decirte algo que aprendí a fuerza de dignidad. El lugar no se pide. El lugar se honra. Y tú, también tienes uno. Mi hijo me dijo con frialdad, aquí no hay lugar para ti. Pero lo que él no esperaba, era que justo en ese momento, el recepcionista gritara, su suite está lista. Yo solo me reí, porque cuando te subestiman, también te dan el escenario perfecto para mostrar quién eres. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó cuando escapé en plena noche de la casa de mi hijo, después de leer un mensaje oculto de mi nuera. Lo que descubrí, lo cambió todo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Escapé de la casa de mi hijo por la noche tras leer el mensaje oculto de mi nuera. No te lo pierdas, porque estas historias te recuerdan que el respeto no se pide, se impone. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.